Entonces, yo nada más quería platicarles un par de cosas, ¿no? Hay, cuando yo estudié, hace muchos, muchos años, yo decidí que yo no quería estar en una industria que muriera gente por mi culpa, ¿no? O sea, es decir, cero aeronáutica, cero aeroespacial, cero ese tipo de cosas, yo no, ¿no? O sea, en mi percepción era como muy difícil vivir siendo ingeniero, pensando que un error mío pudiera llevarse una vida, ¿no? Muy ingenuo, ¿no? O sea, como, pues uno es chavo, no sabe, ¿no? Desafortunadamente, hoy en día, en diversas industrias que nosotros no imaginamos, usan nuestro software, ¿no? O sea, y podemos hablar de hospitales, podemos hablar de el mundo financiero, del mundo de aseguradoras. Entonces, a veces un bug que puede tener uno en su software que inocentemente libera, pues impide, por ejemplo, que alguien se opere a tiempo, ¿no? O deshabilita algún bug, alguna máquina del hospital, ¿no? O la gente no puede sacar dinero para llevar a sus hijos al hospital o al doctor, ¿no? Entonces, hay diversas actividades que uno piensa como que son ingenuas, o sea, como que no pinta, ¿no? Que no va a afectar a la humanidad, que no hay problema, como que estoy bien si hay un bug y no pasa nada. La realidad es que cada vez es menos cierto eso, ¿no? Especialmente, por ejemplo, si ustedes están haciendo cosas como manejo autónomo, ¿no? Automatización de procesos, ¿no? Automatización de detección, por ejemplo, si una comida está mal o bien, o cosas así. O sea, la tarea de los ingenieros cada vez se vuelve más relevante para la supervivencia humana y eso es un reto muy complejo. Ya me hice la trampa yo solo. A ver. A ver. Ok. Entonces, esa creo que es una buena introducción al problema, ¿no? O sea, es decir, pareciera que nuestro trabajo solo es voy a arreglar un bug o voy a programar este nuevo feature y ahí termina y ya dan las 5 y sale bye y todo tranquilo en mi vida. No necesariamente es así. Y hay veces que nunca platicamos de esto en la academia o incluso ya como ingenieros ya más así más experimentados, nunca lo pensamos, ¿no? Porque en realidad la complejidad de la cotidianeidad nos atrapa, ¿no? Entonces es algo que de repente tenemos que meditar a veces qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero platicarles este problema desde tres diferentes aspectos. Uno es el obvio, ¿no? La seguridad de que los sistemas sean confiables, que la información esté disponible, ¿no? Y que en realidad no caiga, ¿no? El servicio que no esté mal. Por otro lado, también hay un aspecto importante de propiedad intelectual. Nosotros como generadores de ideas, como generadores de software, creamos propiedad intelectual, que el 99% de los ingenieros nunca lo pensamos realmente, ¿no? Pero en realidad eso genera valor para el negocio, valor para una compañía, valor para la evaluación de una compañía. Entonces, ahorita vamos a platicar de una cosa que ya muchos sabes, que le llaman SBOM, que es el Software Bill of Materials, que es básicamente una lista del software que usas para generar tu software. Entonces, hay veces que es importante ser consciente de qué es lo que tienes o qué estás usando. Y bueno, por último es el lado de cumplimiento, ¿no? El lado de cumplimiento básicamente nos referimos a si estás en tres tipos de industria como la financiera, la médica o las aseguradoras, tienes que tener cierto cumplimiento de ciertas cuestiones de seguridad y así, ¿no? En México se vuelve cada vez más complejo, o sea, a través de COFEPRIS y otros temas para la parte de salud, pero también incluso por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y OSA para el tema financiero. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, va para el otro lado. Eh, Parte de la cuestión es, nosotros en nuestro trabajo diario utilizamos diversas herramientas o nos recargamos en trabajo de alguien más que muchas veces nos deja en esta situación, ¿no? Pues hay una pieza de código que mantiene un güey así como perdido, eslavo, ¿no? Que pues resuelve un problema muy específico, pero que todos usamos ese software y pues nunca le dimos ni $1 cada uno que lo usábamos ni nada, ¿no? Entonces el día que el pobre se enferme, se cambie de trabajo, encuentre trabajo, lo que sea, pues se acaba, ¿no? O también ha sucedido, ¿no? Que de repente hay ingenieros que se enojan y quitan paquetes, por ejemplo, de GitHub o de NPM o cosas así,
y destruye por completo el build del día, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y así, ¿no? Y hay varios problemas por ahí, ¿no? Y otra realidad a la cual me he enfrentado a lo largo de muchos años con muchos proyectos es la falta de atención en procesos de calidad, ¿no? O sea, hay que hacer pruebas funcionales, hay que hacer pruebas unitarias, hay que hacer pruebas de integración, hay que hacer pruebas de ya que hiciste release, ¿qué? O sea, nada más hacemos el release y nos vamos por la pizza o sea, no, o sea, como que hay que trabajarlo más, ¿no? Eso a veces no se platica en la universidad, ¿no? Lo que dices es que compile, ya que compiló, ya estamos bien, ¿no? Corre mi máquina, ya, vámonos, ¿no? Entonces, también un poco esta plática es como tratar de traerles esas ideas. Digo, yo sé que varios ya trabajan en compañías ya muy serias que tienen procesos muy buenos, pero pues hay varios que pues empezamos trabajando, casi somos el único desarrollador, ¿no? Y como único desarrollador, pues es lo que tú puedas y lo que te dé tiempo. Y para eso existen también las herramientas de automatización y ahorita vamos a mencionar varias cosas, ¿no? Pero bueno, la vida del desarrollador a veces es muy solitaria, ¿no? Y normalmente la gente dice, es que el demonio está en los detalles, ¿no? Este hombre que también es el que dijo que menos es mejor, pues decía que Dios está en los detalles, ¿no? Y el asunto nada más aquí es, podemos tener muchas cosas, parecer que todo funciona, pero hay detallitos donde probablemente bajo ciertas condiciones algo falle, ¿no? Salvador en su plática anterior, si estaban en ella, hablaba, por ejemplo, de SQLI, que decía, no hay bronca porque pues tiene puros datos de test, ¿no? Y era como, pero oye, ¿y cómo hacen su proceso de release esa gente? O sea, el proceso de release debería de ser, tengo test y luego tengo preproducción y luego tengo producción, pero entonces, ¿cómo pasa ese SQLI? ¿Pasa ahí en medio de todo y no se dan cuenta? ¿O cómo es, no? O sea, esa fue la pregunta que a mí me quedó pendiente, ¿no? De cómo es el flujo de release de ese equipo, ¿no? Pero bueno, el mundo era muy simple antes, ¿no? O sea, cuando yo empecé a programar, o sea, soy así de viejo, pues Turbo Pascal, ¿no? Y me acuerdo que teníamos un proyecto que decía, no, pues cabe en un flop y sí, o sea, cabía el compilador y cabía el proyecto y cabía todo en el flop y jalaba bien padre y pues qué pruebas unitarias, corre o no corre, compila o no compila, vámonos, ¿no? Eso era como pues, los despertares, ¿no? De los ingenieros y los programadores back then, ¿no? Después se volvió un poco más complicado cuando llegó en los 90s, ¿no? Java, ¿no? Y que tenían un montón de cosas, ¿no? Tenían el internet, ya tenían conectividad, ¿no? Que antes en Turbo Pascal pues era como raro querer tener conectividad y así, ¿no? Entonces empezó a volverse un poco más complejo. Y bueno, también empezaban a tener dependencias más complejas. Si se fijan en el anterior, solo en el uses CRT era la única dependencia, ¿no? Así como, pues ya con eso jala chido, ¿no? Y después ya empieza a ver como, mira, ya tienes bastantes más cosas, ¿no? Y por cierto, hoy en día como el cenit de la tecnología se quedó ahí, ¿no? O sea, como la mayoría de las compañías programan en Java y así, y ese es como prácticamente el estándar, ¿no? Y después ya llegaron unas startups perdidas ahí que pues crearon pues grandes proyectos en Node.js y pues llegó la bendición y la maldición de NPM, ¿no? Que si ustedes se han metido al directorio de NPM Models es una cosa muy extraña, porque en realidad cada módulo o cada módulo podría tener sus propias dependencias dentro del directorio y a veces no cuadran las dependencias unas con las otras. Es decir, puedes tener corriendo varias bibliotecas, bueno, varias versiones de la biblioteca concurrentemente, ¿no? Entonces se vuelve un poco un árbol como esto, ¿no? O sea, ya no es un árbol, ya es un grafo más bien, ¿no? Altamente conectado. Y eso se vuelve un tema también porque no sé si han ustedes programado en Node.js, pero hay una cochinada que se puede hacer muy agradable, que es pues yo te dejo a ti que resuelvas, ¿no? O sea, como ya yo nada más necesito que sea al menos tal versión, ¿no? Versión más que esta, más que este número. Y entonces ya como arma la resolución, arma este grafo de resolución, y entonces dice, pues como que el que satisface a todos es ¿no? Pero ese árbol, ese grafo podría cambiar
entre compilación y compilación o procesamiento y procesamiento, y sin que te des cuenta, ¿no? Porque como tú no estás poniendo dependencias explícitas, pues se puede volver un cochinero, ¿no? Y digo, no sé si a ustedes les ha pasado, yo estaba antes en una compañía que hacía software para Insurtech, y entonces había días que despertábamos de, oye, no compila nada, pero ayer compilaba todo. Ah, es que alguien hizo un release de una biblioteca oscura que ni sabíamos que usábamos y que pues ya a la hora de resolver ya se hace un lío. Ah, pone una versión específica a tal paquete. Ah, mágicamente funciona. Obviamente, mágicamente funciona estuvimos 20 ingenieros dándole ahí 8 horas, ¿no? Ah, sí, ya compila otra vez. Ya perdiste ese día, ¿no? O sea, es un tema, sobre todo si el release de ese día significaba tener pues una inversión, ¿no? Una inversión de 5 milloncitos o no, que nos iba a dar espacio para sobrevivir X meses más, ¿no? O sea, ese es el tema. O sea, muchos problemas que parecen de ingeniería no son de ingeniería nada más. O sea, son de negocios, son de afectar personas, ¿no? Humanos, familias y así, ¿no? Entonces, bueno. Este hombre decía que la calidad de tu vida, pues depende de la calidad de tus decisiones, ¿no? Hay dos maneras de vivir la vida y una es, pues vivir de allá y otra es planear y fallar, ¿no? O sea, desafortunadamente muchas veces, aunque ustedes planeen, no va a salir bien, pero digamos como a veces cuando uno planea, como que probablemente podría funcionar mejor, pero bueno. Les voy a traer diversos casos, ¿no? Hay una cosa que le llaman el infierno de las dependencias, ¿no? Que básicamente es pues sus sistemas operativos, ¿no? O sea, como Debian y Red Hat y esas cosas, que si en algún momento algo está mal configurado, un paquete está mal configurado, pues no van a poder hacer upgrade, no van a poder caminar, ¿no? Este es un problema ya viejo, muy conocido, ¿no? También hay referencias circulares, o sea, lo que quisieras es tener un árbol y terminas ahí con un grafo como el que les enseñé, ¿no? Entonces, en sistemas operativos existe ese problema. Y pues en Java igual, ¿no? O sea, en Java tienes exactamente el mismo problema. Pero claro, no se usó nada del conocimiento de sistemas operativos, sino Java dijo, pues vamos a hacer nuestra propia cosa, ¿no? Entonces crearon su propio sistema y pues igual se corren ciertas libertades, ¿no? Node.js es un caso muy específico, muy horroroso, muy particular, muy triste. Como les decía, la resolución en tiempo de compilación es muy rara. Hay que hacer una cosa muy explícita ahí de qué paquetes quieres. Y bueno, no sé si alguna vez ustedes conscientemente han platicado de compatibilidad de API o ABI, que básicamente te dicen, tenemos un acuerdo todos nosotros, donde si vamos a hacer un cambio de la interfase binaria o de la interfaz de programática, vamos a cambiar el número de cierto lugar. Pero si no hay ningún cambio en los verbos y adjetivos y demás de una API, vamos a cambiar el número en tal lugar, ¿no? Eso es como, pues chido, ¿no? Es así como versión 4.1 y versión 4.2 es compatible, ¿no? En teoría. Hasta que no. O sea, hasta que alguien dice, no, esto ya es 4.3, pero ya le cambié ahí unos verbos, unas funciones y pues rompes todo, ¿no? Y hay veces que no te das cuenta. O sea, que es un poco el asunto de por qué les decía del testing, ¿no? Python tiene una cosa muy similar, específicamente, no sé si les ha tocado todavía sistemas donde convivía Python 2 con Python 3, entonces tenías un mix de bibliotecas súper raro, ¿no? Ahí de que no sabía si esto iba a jalar o no, si ya se había probado o no. Es que nada más está la versión para la 2, vamos a ver si la reusamos y si jala en 3. Es un cochinero todo el tiempo, todo. En Ruby también, digo, no sé si alguna persona todavía programa en Ruby, no me dejará mentir, todavía es un lío, ¿no? O sea, Ruby como que surgió, creció, se desarrolló, murió, pero no le dijeron que ya se había muerto, entonces todavía hay un montón de proyectos ahí, ¿no? O sea, con Docker hay una cosa de más particular, bien feita, y tiene que ver también con otro tipo de bibliotecas, y es el asunto de, pues si se fijan muchas bibliotecas, tanto de Java como de Node.js, como de lo que ustedes gusten, no hacen nada. O sea, es decir, le llaman wrappers o digamos como que es una interfase binaria bonita con
para su lenguaje, pero en realidad están usando bibliotecas de C o de C++, que son más eficientes, que son más seguras, que están más trabajadas. Pero el asunto es, dependes de una capa del sistema operativo. Y si por alguna razón alguien cambia algo y no te avisa o no te das cuenta porque no haces testing, pues también te rompe a nivel binario, a nivel como de funcionalidad, pero no en el paquete de tu lenguaje, sino abajo en la biblioteca de C o de C++ que estás consumiendo, ¿no? Y esto ya se vuelve como esotérico para mucha gente. O sea, mucha gente que usa, por ejemplo, Node.js no sabe que en realidad está nada más usando wrappers de bibliotecas de C, ¿no? Entonces se vuelve un tema bien complicado, sobre todo si están haciendo cosas de matemáticas financieras, donde tienen que tener puntos decimales así súper estrictos, así súper exactos, y que además se calculen a 5 o 6 decimales, porque en realidad, pues siempre le podemos quitar un poquito más al cliente, ¿no? Entonces, pues se vuelve un tema. En el caso de Docker, hay una cosa medio enferma cuando tienes varias layers en las imágenes, porque de repente podría pasar que 2 layers que estás poniendo en el mismo Docker, por decirlo así, tienen versiones que chocan entre ellas de alguna cosa. Entonces, es un problema más difícil de detectar y que volvemos a lo mismo. Si ustedes no tienen un ciclo de desarrollo de software adecuado y maduro, no se van a dar cuenta, ¿no? Espero que todo el mundo sepa qué es el ciclo de desarrollo de software, ¿no? Básicamente tenemos requerimientos por un lado, ¿no? Requerimientos del negocio. Después tenemos requerimientos del producto, cuando traducimos esos requerimientos de negocio en un producto o en un software. Y después tenemos otra cosa que llaman TRD, que es como los requerimientos técnicos, ¿no? Que pueden resolver los requerimientos del producto, ¿no? Entonces, ya de ahí, ya finalmente cae un programador que es un bug ahí de, no sé, de linear o de lo que ustedes estén usando, ¿no? Pero bueno, el asunto es, ya que tienen todo eso, al final tienen que haber testing de cada una de las partes. Primero, el unit testing, y segundo, funcional. Y tercero, ahí como seguridad, ahí los chicos de allá atrás, ahí como probando con el SAST y con el DAST, a ver si realmente está bien, ¿no? O sea, en realidad eso de crear software pareciera fácil, pero se vuelve cada vez más difícil. Platicábamos en el launch algunas personas que hablaban de polyglot problemas, ¿no? O sea, de problemas cuando usas diferentes lenguajes, que pues eso también es un problema muy común, ¿no? Sobre todo cuando usas microservicios, de repente dices, no, pues no hay bronca, o sea, si contrataste a una persona de Go, que se haga el microservicio en Go y no nos afecta, y es como, híjole, ¿y cómo manejan los datos tu cosa de Go y tu microservicio de PHP y tu microservicio de Java? O sea, como que están hablando en el mismo lenguaje o no. O sea, eso se vuelve un tema, ¿no? ¿Cómo representan números, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo representan procesos? Incluso cómo manejan memoria, ¿no? De repente se vuelve un tema. Y hay muchas soluciones. O sea, la verdad es que sí hay muchas soluciones para estos problemas que les he dictado. O sea, tienen diversos paquetes, ¿no? Incluso, por ejemplo, para la gente que use Mac, hay una cosa ahí que se llama Brew, ¿no? Que te ayuda a manejar paquetes y que es súper cómodo y súper agradable, ¿no? Pero la verdad es que hay otro problema y era una cosa que platicábamos también hace rato y es, hay una gran desconexión entre los desarrolladores, que pues supongo que son la mayoría de ustedes, y la gente de infraestructura, que pues es la otra mayoría de ustedes, ¿no? ¿Y eso a qué me refiero? Muchas veces dicen, no, pues corre mi máquina, porque mira, yo aquí tengo una máquina virtual de Ubuntu y jala padrísimo el software, en tu servidor va a jalar igual, ¿no? Y es como, no, es que mira, yo uso Alpine Linux porque minimalista y no sé qué, y no sé cuándo. Entonces, el primer problema que yo veo es los desarrolladores y los de infra no se hablan, no se platican. Y eso ya es un problema per se. Porque bueno, hay muchas soluciones, pero si no se hablan y no lo checan, pues está complicado, ¿no? Hay dos extremos, ¿no? Yo trabajé para una firma alemana de ingeniería que se llama SUSE, que hacen un Linux y así.
tiene la tendencia a ser sobre ingeniería, ¿no? O sea, hay que trabajar cada problema a profundidad y de hecho ellos terminaron haciendo su propio manejador de RPMs y cosas así, ¿no? Y pues está chido, ¿no? O sea, como que funciona, pero de repente terminamos con soluciones a medias que después, para hacer cualquier cosa, pues se vuelve complejo, ¿no? O sea, lleva tiempo, es doloroso, ¿no? Eh, Esto es el caso más común. O sea, todos los ingenieros que no son alemanes y que no han trabajado con compañías alemanas, solemos decir, no, pues mira, hacemos un quick hack, ¿no? Así, ahorita resolvemos, ya, resolvemos rápido para que salga este producto. Y ese quick hack que se supone que van a resolver en 2 semanas o en 2 releases, pasan 10 años y pues ahí sigue, ¿no? Sigue el gran problema. Incluso, no sé si han visto algunos comentarios de bibliotecas que dicen, estas siguientes 500 líneas no sabemos qué hacen, pero cada vez que intentamos cambiarlas, todo se va al demonio. No, no lo intenté. Yo ya gasté 4 sprints intentando arreglarlo. No lo intenté. Y después ves otro comentario abajo. Tenía razón, yo ya gasté otros 4 y tampoco lo resolví. Y así. O sea, hay una cadena de cosas, ¿no? Esto es especialmente complejo en una cosa que platicábamos un amigo y yo aquí afuera, y era nuestras prácticas de ingeniería son pésimas en el sentido de que nunca documentamos, nunca platicamos, así como, no, mira, habla de Juancho, el Juancho sabe cómo hacer el setup, o sea, para tu onboarding, vamos a hablar de Juancho que te instale todo lo que necesitas en tu máquina local para que jale el proyecto, ¿no? Ah, ok, oye, pero, ¿y si tienen una documentación, pues si quieren así la de bugueo para ver qué falla? No, 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 es que el Juancho siempre resuelve, o sea, el Juancho es la persona clave, ¿no? El problema es que el Juancho no se puede ir de vacaciones, no puede tener apendicitis, no, o sea, no se puede casar, ¿no? Porque pues ni modo que falte, o sea, es irracional, ¿no? Ese es un gran problema de las compañías. Eso pasa en todos lados, ¿eh? No crean que, no quiero que alguien diga, no, es que eso solo pasa en México. Es como, no. Esto pasa en todos lados. O sea, en todas las ingenierías, en todos los países suceden este tipo de cosas. La cuestión es, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Y pues como el compañero que se está durmiendo allá al fondo, yo también creo que es una cosa muy aburrida. La verdad es que yo no sé por qué le aceptaron esta plática, porque en realidad son de tipo de temas que nadie queremos hablar. O sea, ni siquiera en las compañías. Es más, si hacen un Developer Summit en su compañía, ya saben, así como para juntarnos ahí en tequila y todo eso, nadie quiere hablar de este tema, ¿no? O sea, es como el elefante ahí en el cuarto, ¿no? Entonces, pues hay varias soluciones imperfectas, ¿no? Que pues uno puede ser, por ejemplo, el como poner versiones específicas duras, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Nosotros ya probamos con esta versión de este software, dale, ¿no? Y de todos modos, en cosas como NPM, de todos modos eso falla, ¿eh? Porque en realidad, como hay mucha resolución implícita en otros lugares, pues podría no ser suficiente, ¿no? Usen herramientas que hagan el manejo de dependencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Python existe como pip tools y cosas así, que la verdad es que sí te hacen un paro, sí te resuelven, pero el tema también es que ustedes tienen que escribir requirements, ¿no? O sea, ustedes tienen que saber qué quieren usar, y eso requiere también a veces mucho esfuerzo, ¿no? Porque no es trivial, o sea, hay veces que tú dices, pues es que yo cuando llegué, el arquitecto ya se había ido y nadie sabe, ¿no? Y esto funciona porque Dios es grande, ¿no? Digo, póngale el Dios que quiera, ¿no? Deity es grande y por eso jala, ¿no? Entonces, pues ese es un tema. Yo les invitaría primero a tener control de versiones. No sé si ustedes tengan control de versiones, pero sería muy bueno que tuvieran control de versiones. O sea, sería muy sano en general, ¿no? O sea, porque no hemos hablado de otros temas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de temas como disaster recovery o business continuity, ¿no? Que pues es otro gran monstruo, ¿no? Es como, oigan, y si de repente todo falla, así si a los sonsos de AWS se les cae US East One, como siempre se les cae. Pues ustedes tienen que volver a levantar su servicio en algún otro lugar en Ohio o lo que sea, o Querétaro el próximo trimestre, ¿eh? ¿Qué tal? Pero bueno, el asunto es, pues nadie sabe, ¿no?
¿Cómo recuperamos el servicio? Y la respuesta suele ser, no te preocupes, AWS lo va a resolver en menos de 24 horas. Está dentro de nuestros SLAs, ya lo habíamos contemplado. Y a veces es cierto. O sea, a veces pareciera ridis, pero pues esa fue la resolución, ese fue el análisis y esa es la mitigación de ese riesgo. El tema nada más es platíquenlo, ¿no? Porque en una de esas, los de ingeniería platicaron eso, nunca le platicaron a negocio y negocio está así está en llamas, ¿no? Pero bueno, suponiendo que usan control de versiones, hagan pull request. No estén haciendo ahí como, no, ya hice comida ahí en master, ya ahí lo checan después. O sea, hagan un pull request y hagan un proceso de pull request. En el pull request debería de haber como unit testing corriendo, debería de haber lo del SAST corriendo, es decir, SonarCloud o alguna cosa de esas, ¿no? Ahí bonitas, que además hasta son gratis, ¿no? En GitLab hay cosas gratis de seguridad y cosas así. Y ya después que los procesos, bueno, hay una cosa hasta en GitHub Workflow que compila todo el proyecto a ver si compila. Porque muchas veces hay gente que mete pull request y que todo el mundo le pone así como, se ve bien, ¿no? Looks good to me, ¿no? Y hay 3 personas que dicen, looks good to me, y esa madre no compila, ¿no? O sea, rompe todo el proyecto. Entonces, ya en GitLab y en GitHub y todo eso, ya hay unos sistemas que te permiten hacerlo de manera automática. No tienes que, y ya que hayan pasado los 3 robots y que hayan dicho, sí, se ve bien, pues ahora pásaselo a unos 2 o 3 humanos, ¿no? Para que también estén ahí despiertos, ¿no? Ahí de, sí, se ve bien, no sé qué. Pero bueno, hagan el pacheo de vulnerabilidades, ¿no? Es decir, platicaba hace rato Salvador, ¿no? Oye, mira, hay unos bugs aquí, hay unos errores acá, ¿cómo mitigamos, no? A veces mitigar es simplemente no falta de infra que diga, pues pon Cloudflare ahí enfrente y ya con eso ya estamos bien. Y en el 99% de los casos es cierto, por cierto. O sea, pero no siempre, ¿no? O sea, tienes que tener una estrategia de mitigación ante ciertos bugs, ¿no? Ante ciertas cosas, pues hagan sus parches y ya que hicieron sus parches, pues tienen que probar. O sea, probar funcional, unitario, integración, etcétera, ¿no? Yo sé que es muy de flojera todo ese proceso, pero sería bueno que al menos todos, digo, potencialmente todos vamos a ser arquitectos de algo, porque miren, como está la chamba, ustedes no saben. En una de esas pasan de ser desarrolladores a pasan a ser el arquitecto de alguna cosa. Y si ustedes no tienen estas ideas como más o menos ahí nebulosamente en la cabeza, pues está difícil, ¿no? O sea, bueno, usen ambientes virtuales, ¿no? Que pues, en Python es como muy straightforward. ¿Qué onda con eso? En otras cosas como Docker, pues también existe. Por favorcito, ustedes como desarrolladores, no me anden probando ahí de, pues en mi Mac jala. Oigan, si el de infra usa Alpine Linux y no sé qué cosa esotérica, pues también ustedes usen en su máquina y prueben en su máquina de esa manera, ¿no? O sea, es decir, porfa, como que echen de ganitas, ¿no? Porque pues de por sí les pagan un montón, a todos ustedes se les han de pagar un buen. Hay que automatizar lo más que puedan automatizar. Hay una gran discusión hoy en día, es una discusión viva, pública, de si la inteligencia artificial va a reemplazar a Juancho y a Pedro Yo desde ahorita les digo que no. O sea, la verdad es que eso no va a suceder porque la complejidad de conectar a las personas de negocio con digamos, con código y de ahí a que salga el código y que pueda estar corriendo todo el tiempo, hay muchas complejidades ahí imbuidas, ¿no? O sea, la verdad es que no es fácil mantener un producto en línea, ¿no? O sea, cuando uno dice, no, pues es que mira, los de Google son así, son unos genios, ¿no? Tienen así el Gmail funcionando en 99.9999. O sea, sí, pero dependen mucho de estas automatizaciones, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado también en el tema de cómo usan y aprovechan la automatización, pero no dejen de usarla. O sea, cada tarea que ustedes no hacen no significa que es más probable que me corran, sino es más probable que resuelva los otros 3 millones de problemas que tienes en la bolsa, ¿no? Que todo el tiempo como ingenieros van a estar recibiendo más cosas y más retos, ¿no? Luego también hay este tema de CI/CD,
¿no? Que ya habíamos platicado un poco de GitLab, un poco de GitHub, donde pueden hacer ustedes una serie de automatizaciones de prueba previas, ¿no? Antes de liberar. No caigan en eso. Si algo compiló, si el release funcionó y todo, no significa que eso ya está bien. O sea, traten de no hacer releases en viernes, porque la verdad es que solitos se van a joder el fin de semana, porque si hay algún problema, pues hay que trabajarlo. Y ahí hay otro tema que no sé si ustedes han analizado en su vida, como el tema de tener una estrategia de rollback. Una vez que ustedes hacen un release y falla, ¿qué pasa? ¿Corren como gallinas sin cabeza o simplemente hacen un rollback y ya? La respuesta no es fácil, ¿no? Porque además un release no solo es un release de software, un release puede ser un release de datos o de modificaciones de tablas también. Entonces ya no hay rollback. O si hay rollback ya es como, híjole, ya perdimos media hora de transacciones. Entonces, es un tema bien interesante y bien complicado de que ustedes deben de pensar, creo, de cómo hacen sus pruebas de integración, ¿no? Por eso también muchas veces se les dice, oigan, ¿ustedes tienen ambiente de preproducción? Y es como, ¿cómo? ¿Cómo de preproducción? ¿De qué hablas? Es como, ajá, o sea, un ambiente productivo casi idéntico al de producción y que con mismos datos prácticamente y así para que pruebes integración y transformación de datos. No, 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 es que ¿sabes qué? Estamos buscando ahorrarnos en la factura de AWS. Entonces, pues no necesitamos, tenemos dev y tenemos producción y para de contar. No hagan eso. O sea, es decir, pareciera atractivo o si lo hacen, que sean con ambientes que le llaman efímeros. Así que ustedes fácilmente puedan generar ambientes de preproducción a como ustedes gusten. Hagan sus pruebas de integración y ya que acabaron, pues ya solito que se destruya. Nada más mucho cuidadito que distingan muy bien el ID del proyecto de preproducción con el proyecto de producción, porque también sucede en ocasiones que la gente se confunde y elimina producción. La verdad es que la vida del desarrollador parecía muy atractiva, ¿no? Así, en los 90s, cuando a mí me invitaron de las Olimpiadas Mexicanas de Informática, oye, pues vente, vamos a hacer software para la casa de bolsa y nos vamos a hinchar de dinero. Era como, qué buena onda, creo que estoy en el lugar correcto. No. O sea, la verdad es que no es sencillo. Para poder tener éxito y para poder hacerlo bien, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, ¿no? O sea, un poquito como los ambientes que les comentaba, un poquito como el testing, ¿no? Muchas veces, no sé si les ha pasado, seguro a varios les ha pasado, que dicen, oigan, vamos a contratar a alguien de QA. Ok. ¿Y qué tiene que saber? No, nada. No, no, con que se sepa meter al browser y de pique y ya está chido. No, no hagan eso, por favor. La ingeniería de calidad o la ingeniería de QA es súper especializada, ¿no? O sea, el de QA también programa, el de QA también automatiza, el de QA también hace un trabajo bien relevante para la seguridad de todos, ¿no? Entonces, y digo, estoy pensando en una cosa no vital, ¿no? Pero si ustedes están en el mercado así de, no, es que allá atrás el señor de la playera de SpaceX está programando una cosa ahí de cómo regresan los misiles y no sé qué, y de cómo se acomodan y se estacionan solitos, pues porfa, ¿no? O sea, como no quiero que aterricen en mi casa acá abajo, ¿no? O sea, es necesario tener planes para todo. No sé si en su vida ya existe la palabra playbook. Pero cuando vayan a hacer un release, es importante tener un playbook o un plan de trabajo de qué significa release, a quién necesito. Necesito el de data, necesito el de infra, porque además no solo necesitas el de infra, necesitas el güey de infra que sabe usar lambdas. O sea, es que ahí también hay un tema, o sea, hay una especialización densísima en la gente de infra. Entonces de repente, no, es que Juancho puede, y es como, güey, Juancho solo hace ese dos, o sea, él no sabe, o sea, no te pases. Entonces, tiene que tener un playbook y luego entonces tiene que tener un plan para hacer y un plan para deshacer. Entonces, es bien importante eso. Por cierto, les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de trabajar en startups hechas por veteranos de guerra, la aprovechen porque
Esos tipos tienen muy claro estos procesos de manuales para hacer y para deshacer, y se aprende mucho de esos tipos, ¿eh? Son difíciles de trabajar con, pero funcionan. Créense login ustedes, o sea, es decir, muchas veces la verdad es que nos gusta trabajar a ciegas por alguna extraña razón, pero no se echen la vida a perder en el debug o hagan alguna magia para que producción pueda loguear más información en caso de emergencia. O sea, algún ambiente, una variable de ambiente o alguna cosa así. Que me faltan 10, no sé si es bueno o malo porque ya casi acabo. Entonces, no sé si ya los dormí muy rápido o... Pero bueno, es importante tener la lista de dependencias. No sé si les pasó a alguno de ustedes así como, oigan, hay una súper vulnerabilidad con Log4j. ¿Usamos eso? Y todo el mundo era como, no sé. Entonces, ese es otro problema que le llaman SBOM o Software Bill of Materials, que es bien importante, que si quieren como lateralmente les quiero platicar otra cosa, y es, yo no sé si ustedes están todos trabajando en startups, pero cuando trabajas en startups pasan dos cosas. Estás tratando de sobrevivir cada mes, ¿no? O sea, para tratar de pagar nómina. Y el otro es, cada mes estás intentando vender tu compañía para quitarte el problema, el primer problema, ¿no? Todo el tiempo estás en esa desesperación, ¿eh? Y es bien complicado. O sea, es un estrés bien feo porque dices, yo quiero que esto sobreviva, pero al mismo tiempo, ya que se acabe, güey, ya, ¿no? No sé si les ha pasado. Yo duré 7 años en una startup que ya yo veía a mi sitio como, güey, ya. Y sí, nos compraron, pero a lo que voy con eso es un trabajo bien interesante back then fue hacer el SBOM, como para poder entender cuál era la propiedad intelectual que habían desarrollado ustedes, o bueno, como programadores, como compañía, y qué tanto estaban rehusando de la comunidad. Y de eso que estaban rehusando de la comunidad, ¿tenían ustedes el permiso correcto para usarlo? O el día que digan, se va a vender esta compañía por 100 millones, alguien va a salir, yo hice software que ellos usaban y que nunca me pagaron y que entonces quiero 4 millones, ¿no? Eso pasa, ¿no? O sea, siempre hay una persona oportunista o una persona lista que dice, pues yo merezco también dinero porque yo contribuí, cosa que es cierta además. Entonces, ese es uno de los problemas, pero el segundo problema que les traigo a ustedes a considerar, yo sé que para ustedes muchos de estos procesos que hacen no tienen más importancia que la practicidad de que les resuelva un problema específico. Yo les traigo una idea, digamos, me presento, yo estudié en algún momento ciencias de la computación, que era un engaño porque eran matemáticas, era el 95-96% de la carrera de matemáticas en la UNAM y luego el 4% de ciencias de la computación. Pero bueno, en algún momento, no sé si recuerdan que pasó una pandemia, no era la de Calderón, era la otra. Y entonces, bueno, porque depende de su edad, pero hubo otra pandemia que fue una pandemia chiquita y luego la pandemia grandota y bla, ¿no? Lo que nos dijeron que nada más pasaba en una generación ya pasó N veces. Durante la pandemia tuve mucho tiempo libre y como me vetaron de Quora porque nada más estaba molestando a todo el mundo, decidí estudiar Derecho. Yo cuando estudié la preparatoria me dijeron, puedes hacer dos cosas, puedes ser psicólogo o puedes ser abogado. Y yo dije, ¿por qué no soy ingeniero? ¿No? O sea, pero bueno, entonces decidí irme por, ya casi acabo, de verdad. Me decidí ir por el tema de, voy a ser abogado, termino derecho, después digo, pues una maestría, ¿no? O sea, pues todavía no acaba esto. Y pues entonces me aventé una maestría de derecho fiscal, ¿no? Pero bueno, todo eso me llevó a un camino muy interesante y que fue, ¿cómo puedes multiplicar el valor de una startup? Bueno, es muy sencillo. Resulta ser que si tú tienes unos abogados que también son técnicos o que conocen de tecnología, puedes ir identificando procesos, incluso procesos, no solo software. O sea, puedes identificar software, procesos, manuales de operación que tú puedes ir registrando como propiedad intelectual de manera individual. Esta propiedad intelectual hace esto, esta propiedad intelectual hace esto, esta propiedad intelectual resuelve este problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a vender una compañía o una startup que no solo tiene clientes,
y tiene un producto, sino además tiene propiedad intelectual, el valor de esa startup se duplica o cuatriplica dependiendo de la cantidad de propiedad intelectual. Incluso, por ejemplo, si alguno de ustedes ha trabajado en IBM, sabrán que la mitad del negocio de IBM no es ni los servicios, ni el mainframe, ni el software, sino simplemente es licenciar tecnología o propiedad intelectual que crearon. Entonces, hagan ese trabajo ustedes, identifiquen pequeños procesos, identifiquen cosas que resuelven problemas y vayan y digan, oigan, hay que registrar esto como propiedad intelectual porque va a tener más valor la compañía. Y eso es bien cierto. Ya también mi compu pensó que ya. No es cierto, se acabó la batería. Tss, Perdón. Pues traigo el cargador, pero si quieren ya puedo acabar. Eh, ya la compu decidió que ya no más, ¿no? Pero bueno, el asunto al que voy es, la idea con todo esto, nada más es traerles un momento de conciencia de que varias cosas, que su trabajo lo pueden hacer mejor, que se pueden ahorrar muchísimos viernes de deployment fallidos, ¿no? Que pueden ser sus aplicaciones más seguras y que ustedes como ingenieros también pueden tener una opinión en cómo pueden incrementar el valor de la compañía donde están trabajando. Y por ahí en la comida también alguien decía, es que son muy importantes las habilidades sociales suaves o soft skills. Y eso no es una trivialidad, ¿eh? O sea, sí es necesario de repente platicar con el abogado de la compañía, con el de producto, para tratar de entender también cuál es su onda, ¿no? El de negocio, para entender mejor y ustedes también van a poder hacer mejor su trabajo, ¿no? Pero bueno, espero no haberles aburrido y si tienen alguna pregunta, espero que les hayan gustado los dulces, son de Colombia y bla, ojalá que en esta magia que hicimos así, psicomagia, me inviten más veces a Colombia a visitar y así, pero bueno, muchas gracias.